Desde la época de Da Vinci en 1507 hasta la actualidad, las arterias del corazón han sido profundamente estudiadas por su implicación fisiopatológica en la enfermedad arterial coronaria, dejando así eclipsada el sistema venoso del corazón durante mucho tiempo gracias a sus homólogas las arterias. Sin embargo, pues debido a los avances de la cardiología intervencionista para llevar a cabo procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos, comprender la anatomía de las venas cardíacas se ha vuelto una condición sine qua non para poder asegurar una mayor tasa de éxito en la ablación por radiofrecuencia, resincronización y retroperfusión. En la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre el seno coronario y las venas del corazón. Bueno, antes de empezar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, chicos. Para su estudio, el sistema venoso del corazón se divide en un sistema venoso mayor y menor. El sistema venoso mayor se compone, como pueden observar acá en este cuadro sinótico que tengo del lado izquierdo, se compone pues del seno coronario y de todas sus venas tributarias que desembocan en él, de modo que el seno coronario pues es el responsable del drenaje venoso de casi todo el miocardio subepicárdico, es decir, de las capas más superficiales del miocardio. Al contrario, pues tenemos también un sistema venoso menor que está compuesto por las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas, antiguamente denominadas como venas de Tevesio. Este pequeño grupo de venas pues se encuentra en el miocardio subendocárdico y en la base de los músculos papilares. Y debido a su profundidad y a su ubicación topográfica, estas venas del sistema venoso menor no desembocan en el seno coronario, sino que lo hacen directamente en cualquiera de las 4 cámaras cardíacas. Según Testit, bueno, y acá no voy a entrar tanto en detalle, pero bueno, según Testit, estos pequeños vasos se van a subdividir en 4 tipos, que acá están ilustrados en el cuadro sinóptico del lado derecho. Tenemos aquellos vasos arterioluminales y venoluminales que van a desembocar directamente en las cámaras del corazón sin pasar por los lechos capilares, y luego tenemos a los vasos venosinusoidales y arteriosinusoidales, que son los que se unen dentro de los sinusoides que se encuentran dentro del miocardio y finalmente van a desembocar en cualquiera de las cámaras del corazón. Esto es netamente teórico y bueno, ahora sí vamos a empezar a describir cada uno de estos sistemas, empezando por el sistema venoso mayor. Como les había comentado, pues el sistema venoso mayor se compone principalmente, tiene como eje central al seno coronario, que va a recibir a todas las venas que se encuentran acá ilustradas. Tenemos por acá a la vena oblicua del atrio izquierdo, a la vena cardíaca mayor, a la vena posterior del ventrículo izquierdo, a la vena cardíaca media y a la vena cardíaca menor. Mucho ojo que estos son los nombres actuales que se manejan ahora para referirnos a estas estructuras venosas. Al hablar de cada una de estas venas, mencionaré los otros nombres que podemos encontrar en la distinta literatura, sobre todo en anatomía de Testit, Latariet y Rouvier. Empecemos hablando entonces del seno coronario. Como podemos observar aquí en la imagen de la mitad pues, del seno coronario, es un conducto venoso dilatado de forma ampular de más o menos 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, que se encuentra situado en la parte posterior del surco atrioventricular, conocido también como surco coronario. Un detalle muy importante es que embriológicamente el seno coronario es un vestigio del segmento terminal de la vena cava superior izquierda. Este seno coronario, pues desde el punto de vista anatómico, ojo, y esta es una pregunta clásica en los exámenes, nace como continuación de la vena cardíaca mayor. Si nos preguntan, ¿cuál es la vena que forma el seno coronario? La vena cardíaca mayor es la respuesta, sin dudarlo. Así como tiene un origen, pues tiene una terminación, una desembocadura, y el seno coronario pues desemboca en el suelo del atrio derecho. O aurícula derecha, ¿no? Que ya sabemos que se llama atrio. Ahora bien, un detalle muy importante y de hecho muy curioso es que el seno coronario pues es considerado
como la quinta cavidad del corazón. Esto por tres motivos. El primero, porque consta de su propia envoltura de miocardio, independiente del resto del corazón. En su superficie interna, en cambio, va a estar tapizada por endocardio. Y además, posee un marcapasos propio. Estas tres características son las que han hecho acreedoras al seno coronario el hecho por el cual éste sea denominado como la quinta cavidad del corazón. Otro detalle muy importante que de hecho aquí en la imagen del medio se puede observar es que tanto en su orificio de origen como en su orificio de desembocadura vamos a encontrar un par de válvulas que en la nomenclatura actual están contempladas como válvulas del seno coronario, válvula del seno coronario en su origen y válvula del seno coronario en su desembocadura. Sin embargo, si nosotros revisamos la literatura clásica, la literatura antigua, vamos a ver que la válvula que se encuentra presente en su orificio de origen se la conoce como la válvula de Wissens. Mientras que la válvula que se encuentra en su desembocadura, que es la que también se puede observar desde dentro del atrio derecho, se corresponde a la válvula de Tevesio, ¿no? Recuerden la mnemotecnia para que no se confundan: Tevesio el seno, válvula de Tevesio para la válvula del seno coronario. Ahora bien, pues el seno coronario tiene varias afluentes que acá las estoy mencionando. Recuerden que el seno coronario es el mayor receptáculo de sangre venosa dentro del corazón y recibe sucesivamente a la vena oblicua del atrio izquierdo, a la vena cardíaca mayor, a la vena posterior del ventrículo izquierdo, a la vena cardíaca media y a la vena cardíaca menor. De modo que este seno, y se los repito de manera incansable porque es lo más importante que ustedes tienen que saber, es que el seno coronario es el responsable del drenaje venoso de la mayor parte del corazón. Aproximadamente un 50 al 60% de toda la sangre venosa del corazón se concentra en el seno coronario. Pasamos ahora a hablar de cada una de sus afluentes. Tenemos primero la vena interventricular anterior, que es la que estoy señalando aquí y la que estoy señalando en la imagen de la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Esta vena interventricular anterior, denominada antiguamente como vena descendente ventricular anterior, como nosotros podemos observar, esta vena de aquí nace en el ápex del corazón. Discurre en sentido ascendente a lo largo del surco interventricular anterior, acompañado de su arteria homóloga, la arteria interventricular anterior, hasta alcanzar el surco atrioventricular o surco coronario. Y aquí ocurre algo muy importante. En el 80% de los casos, la vena interventricular anterior, al cruzar hacia el surco coronario, lo hace por encima de las arterias interventricular anterior y de las arterias circunflejas. En un 20-30% restante lo hace por debajo. Y de hecho aquí se forma un pequeño triángulo conocido como el triángulo arteriovenoso de Brock y Mochet, que tiene como límites a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja y a la vena interventricular anterior. Una vez que nuestra vena interventricular anterior alcanza el surco coronario, recibe casi de inmediato a la vena marginal izquierda. Una vez, y esto es muy importante, una vez que la vena interventricular anterior ha recibido a la vena marginal izquierda, se convierte automáticamente en la vena cardíaca mayor, denominada antiguamente como vena coronaria mayor o vena cardíaca magna. Sí, esos son los nombres antiguos para que no se confundan, pero eso es un detalle muy importante. La vena interventricular anterior deja de llamarse vena interventricular anterior en el momento en que recibe a la vena marginal izquierda a la altura del surco atrioventricular. Y aquí, pues chicos, ocurre algo también muy inusual, y es que en este trayecto del surco atrioventricular o surco coronario, la sangre arterial sigue el mismo trayecto de la sangre venosa, porque recordemos pues que la sangre venosa sigue este trayecto a lo largo del seno coronario hasta el atrio derecho, mientras que la arteria circunfleja se viene a ramificar en la cara posterior del corazón. ¿Sí? Y finalmente, pues aquí estamos viendo de nuevo a nuestra vena ya denominada cardíaca mayor, se dilata en su porción terminal para dar origen o continuarse bajo el nombre de seno coronario. Recuerden que el límite entre el seno coronario y la arteria cardíaca mayor es la presencia de esta válvula que ya hemos mencionado, que se conoce como la válvula de Wissens o simplemente válvula de origen del seno coronario. Ahora bien, hablemos de sus afluentes. Durante todo su trayecto, tanto la vena interventricular anterior como la vena cardíaca magna, que prácticamente vienen a ser
la misma, solo que una es continuación de otra, reciben durante todo su trayecto pequeñas venas provenientes de la cara anterior de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, y además recibe a su afluente más importante, principal y más grande, que corresponde a la vena marginal izquierda. Pasamos ahora a la siguiente afluente, a la vena interventricular posterior, que de hecho aquí me he equivocado en el título, ¿sí? Aquí voy a hablar sobre la vena interventricular posterior. Aquí la tenemos, perdón. Había cambiado de diapositiva. Acá la tenemos. Tenemos ahora a la vena interventricular posterior, que actualmente se denomina como vena cardíaca media. Eso es un detalle muy importante porque a veces causa confusión, ¿sí? Entonces, vena cardíaca media. El nombre, digamos, relativamente antiguo o con el que también la podemos denominar es vena interventricular posterior, ¿sí? Aunque bueno, en la era de piedra, en la era de los dinosaurios, era conocido como la vena cordis media de Henle. Eso dejémoslo para la historia, simplemente para que sepamos o tengamos una idea que ese es el otro nombre de aquella vena, pero es algo que yo nunca como docente tomaría porque ya sabemos pues que los epónimos no sirven para nada. Hablemos entonces ahora sí de la vena cardíaca media. Esta vena, pues acá la estoy señalando, es una vena muy voluminosa que recorre el surco interventricular posterior acompañada de su homóloga arterial, la arteria interventricular posterior, para finalmente desembocar en sentido perpendicular en 90 grados, desemboca en el seno coronario. Durante todo su trayecto, pues esta vena cardíaca media vemos que recibe pequeñas venillas provenientes de la cara posterior de ambos ventrículos. Tenemos ahora a la vena cardíaca menor, conocida antiguamente como vena cardíaca parva o vena coronaria derecha. Esta pequeña vena cardíaca menor es una vena relativamente inconstante, a veces está, a veces no está, ¿sí? Que nace a la altura del seno coronario por la confluencia de varias venillas que se encuentran a nivel del atrio y del ventrículo. Desde su origen sigue el mismo trayecto de la arteria coronaria derecha, es decir, que sigue al surco coronario, ¿sí? Y para finalmente pues desembocar en el extremo derecho del seno coronario antes de que éste desemboque en el atrio derecho. Durante todo su trayecto, pues esta vena cardíaca menor recibe pequeñas venillas provenientes tanto del atrio como del ventrículo, pero la más importante de todas es esta que estamos observando aquí. Esta vena de aquí corresponde a la vena marginal derecha o vena del borde derecho del corazón, que puede desembocar directamente en el atrio derecho, pero también puede desembocar en la vena cardíaca menor. Como la vena cardíaca menor es inconstante, cuando la vena cardíaca menor se encuentra presente, la vena marginal derecha o del borde derecho del corazón desemboca en la vena cardíaca menor. Pero cuando la vena cardíaca menor no se encuentra presente o tiene un muy pequeño calibre, la vena marginal derecha, como veremos más adelante, desemboca directamente en el atrio derecho. Espero que esa parte haya quedado entendida. Vamos ahora con la siguiente afluente, que es la vena oblicua del atrio izquierdo. Aquí hay un detalle muy importante. Esta vena oblicua del atrio izquierdo era antiguamente denominada como vena oblicua de Marshall, ¿sí? Es un vestigio embrionario de, como podemos observar acá, de la vena cava superior izquierda, que posterior al nacimiento pues se transforma en el ligamento de la vena cava inferior izquierda, o también conocido como ligamento de Marshall. Acá estamos observando, este pequeño rezago de aquí corresponde a este ligamento de la vena cava superior izquierda. Ojo, aquí me he equivocado. Este corresponde al pequeño vestigio embrionario de la vena cava superior izquierda, que se convierte en el ligamento de Marshall, ¿sí? Pero vemos pues que este pequeño ligamento se vuelve permeable luego de un corto trayecto. Y este pequeño trayecto permeable de este pequeño ligamento es lo que se conoce como la vena oblicua del atrio izquierdo, ¿sí? En esencia, la vena oblicua del atrio izquierdo sí se puede observar dentro de la práctica, en un cadáver, en un corazón fresco, ¿sí? Pero también se va a poder distinguir que su extremo se encuentra adherido a la vena brachiocefálica izquierda por medio de un pequeño repliegue ligamentoso. Ahora bien, un detalle muy importante para poder localizarla es que esta pequeña vena desciende por la cara posterior del atrio izquierdo, acá la estamos observando, entre la orejuela y las venas pulmonares izquierdas, exactamente donde se sitúa el receso venoso pulmonar izquierdo,
para finalmente desembocar en el seno coronario. Como una pequeña variante anatómica es que no siempre esta vena oblicua del atrio izquierdo desemboca en el seno coronario, sino que lo puede hacer un poco más atrasito y desembocar directamente en la vena cardíaca mayor. Pero eso simplemente como variantes anatómicas. Vamos ahora con la vena posterior del ventrículo izquierdo. Esta vena posterior del ventrículo izquierdo, también conocida como vena inferior del ventrículo izquierdo o vena posterolateral del ventrículo izquierdo, es una vena, pues como su nombre nos indica, se encuentra situada en la cara posterior del ventrículo izquierdo, exactamente entre la vena marginal izquierda y la vena cardíaca media. Esta vena de aquí pues asciende por la cara posterior del ventrículo izquierdo para desembocar directamente en el seno coronario y de manera poco frecuente también lo puede hacer en la vena cardíaca mayor. Hasta acá pues hemos terminado ya de comentar sobre las venas del sistema venoso mayor del corazón y ahora vamos a pasar a hablar sobre el sistema venoso menor del corazón. Como ya les adelanté en un principio, pues este sistema está compuesto por un conjunto pequeño de venas subendocárdicas que desembocan en cualquiera de las cavidades del corazón. A este grupo pues pertenecen las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas. Empecemos hablando primero de las venas cardíacas anteriores, que en realidad tienen múltiples nombres. Antiguamente eran conocidas como venas cardíacas accesorias, pequeñas venas cardíacas o venas innominadas de Busens. Incluso en la nomenclatura actual las podemos encontrar como venas anteriores del ventrículo derecho o venas ventriculares derechas. Sí, pero para no confundirnos, vamos a llamarlas con un solo nombre: venas cardíacas anteriores. Estas venas cardíacas anteriores, son las que estoy señalando en este momento acá, son un conjunto más o menos de 3 a 4 venas que nacen de la cara anterior del ventrículo derecho y desembocan directamente en el atrio derecho a través de pequeñas foraminas. De todas estas venas cardíacas anteriores, la más importante, la más constante, es la vena marginal derecha, ya les había comentado, o vena del borde derecho del corazón, que antiguamente era erróneamente denominada como vena de Galeno. Digo erróneamente primero porque ya no usamos epónimos y segundo porque la vena de Galeno también se encuentra presente dentro de la tela coroide a nivel del cerebro cuando hablamos de senos de la dura madre, esto es seno longitudinal superior e inferior. Por ahí encontramos nosotros una vena de Galeno, de modo que no puede existir una parte del cuerpo que tenga la misma denominación porque causa confusión. Así que el nombre con el que se va a quedar esta vena es vena marginal derecha. Ya les había mencionado pues que la vena marginal derecha puede desembocar directamente en el atrio derecho. De hecho, este es su pequeño orificio de desembocadura, aquí lo estoy señalando, como también lo puede desembocar, como acá está sucediendo, en la vena cardíaca menor. De hecho, en la nomenclatura antigua, el orificio de la vena marginal derecha está contemplado como foramina de Galeno. Esto solamente por añadir un poco más de información, pero ustedes ya saben que los epónimos no sirven. Sí, bueno, según Testit hay otros 3 nombres de otras venas cardíacas anteriores que son constantes, como la vena del infundíbulo pulmonar o vena de Crubelier, la vena preaórtica o vena de Zuckerkant y las venas auriculares anteriores, que en realidad acá no las vamos a describir porque no tiene ninguna utilidad clínica. Pasamos ahora al segundo grupo de venas, a las venas cardíacas mínimas, también conocidas como venas de Tevesi. Estas son mucho más pequeñas. Son en realidad ni siquiera son venas. Desde el punto de vista histológico, son capilares. Son vasos arteriovenosos de muy pequeño calibre, de más o menos de 0,5 a 2 milímetros de diámetro. Estos pequeños vasos nacen en el miocardio y se abren en cualquiera de las cavidades del corazón. Aquí nosotros estamos viendo. Si esta es una arteria, arteriola, vena, vénula, vemos que hay unos vasos arterioluminales y venoluminales que desembocan directamente en las cavidades, en el lumen del corazón, sí, como acá sucede, mientras que vemos que hay otros que se concentran y forman una estructura plexiforme, conocidas como sinusoides dentro del miocardio, y estos vasos son los que se conocen como arterios sinusoidales y venos sinusoidales, que luego desembocan directamente en cualquiera de las cámaras del corazón. Y estas son las verdaderas venas cardíacas mínimas. ¿Sí? En la nomenclatura de nuevo clásica, estos pequeños orificios que son milimétricos e histológicos,
prácticamente, están contemplados como foramínulas del Lannel long. Así se escribe, foramínulas del Lannel long. Y bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos con la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia lo dejan abajo. Sin más que decir, me despido. Adiós.